Bueno, hoy vamos a hablar de la sociología figurativa, que es la escuela que ha creado Norbert Elias. Llamarlo escuela es un poco difícil porque cuando murió Elías no tenía seguidores, discípulos, quizás alguno, pero no se conformó como una corriente académica importante, sino este, que recién después de algunos años de muerto ya Norbert Elias, cosa que ocurrió en el año 90, recién se lo empieza a considerar, de alguna manera a descubrir como un autor digno de ser leído en sociología. Vamos a ver los puntos principales. Ustedes saben, hoy estamos de paro, toda la semana estamos de paro. De todos modos, quería que tuviesen algunos elementos mínimos como para saber de qué estamos hablando cuando se lea Elías. Y quiero empezar entonces por la, la parte de por qué se la llama una sociología figurativa. En realidad es un término que se saca de los propios textos de Elías, ¿no? Él suele hablar de las figuraciones humanas. A nosotros quizás nos suene, o a mí, nos suene más, eh, más familiar o más atinado hablar de configuraciones. Sería lo mismo. En realidad las configuraciones son dos o más figuraciones puestas en correspondencia. Pero bueno, él habla de las figuraciones humanas. Elías es una persona que ataca las visiones estáticas de los modelos sociales estáticos y le contrapone esta idea de figuración en lo que va a proponer es una ver los flujos, ver cómo van fluyendo las diferentes distribuciones, para lo cual lo primero, dice, bueno, la primera llamada de atención es, hay que salirse de este lugar donde uno, entre comillas, naturalmente está puesto, que es el modelo, lo que él llama el modelo egocéntrico. Es decir, ver el mundo naturalmente, necesariamente uno ve el mundo desde uno, ¿sí? Uno no tiene una observación externa a uno mismo. Pero dice, si uno permanece en esa situación, en ese estadio de conocimiento, la forma en que vamos a conocer va a ser muy defectuosa. Él organiza en un texto que ustedes tenían para hoy, pone una figura que es una serie de círculos concéntricos, esta figura, esta de aquí, ¿sí? Donde está en el centro del yo y uno, el primer círculo, ¿cuál es? Está rodeado por la familia, ¿sí? Inclusive no solamente el primero en términos de cercanía, sino también el primero en términos temporales. Uno en los inicios de la vida está rodeado, vinculado de manera casi exclusiva con su familia y nada más. Un segundo círculo que pone Elías a modo de ejemplo, que es la escuela. Un tercer círculo que es la industria, en fin, los quehaceres, finalmente el Estado y todo eso configura la sociedad. Ahora, si uno mira así, que insisto, es como naturalmente se mira, como naturalmente se piensa, ¿sí? Desde uno. Entonces sería, si tratásemos, si el conocimiento sociológico no avanzase de ese estadio, sería imposible, porque no hay ningún conocimiento que sea una suma de particularidades, donde nadie puede dar cuenta exactamente de la otra perspectiva porque no es la otra persona. Entonces ese conocimiento sería imposible. ¿Qué es lo que ocurre generalmente cuando uno escucha las discusiones que se dan
de sentido común, donde cada uno expone su punto de vista y bueno, no hay manera, no hay forma de, este, de poner eso, de conciliar diferentes posiciones. Una cosa también similar, pero esto por supuesto ya tiene otro cariz, otras connotaciones, es cuando se habla del sistema punitivo, el sistema de castigo. Entonces, cada vez que ocurre un hecho violento, una desgracia, eh, matan a una persona, violan a alguien, roban, etcétera, entonces se fijan los antecedentes, ellos, y suele surgir esta cuestión eh, que utilizan muchos medios de difusión, que es de entrevistar a las víctimas y pedirles su opinión. Y la opinión, por lo general, de una víctima es: quiero que lo maten, que no salgan nunca más en la vida, bla, bla, bla. Y contraponen esas opiniones a lo que efectivamente después hace la justicia. Ahora, la existencia de un Estado, entre otras cosas, viene a garantizar que no exista un procedimiento de justicia directa, como si, creo que yo se los he comentado en alguna oportunidad, como era, por ejemplo, en las formas germánicas de las sociedades premiedievales, sociedades antiguas, ¿sí? Llamadas bárbaras por los romanos, pero no era de los germanos solamente, porque también los gaélicos, los celtas practicaban este tipo de justicia, donde era justicia de uno a uno, ¿sí? El ofendido contra el ofensor. Cuando aparece el tercero, que va a ser después la figura de justicia que adopta el Estado, es justamente para evitar la carga pasional. Entonces, para no perdernos el hilo de donde íbamos, fíjense cómo esta forma egocéntrica tiene distintas maneras de expresión cotidiana, y es sobre lo que alerta Elías, no porque sea necesario combatir, entre comillas, esa forma de pensamiento, sino para estar alerta que desde ese lugar no se puede construir conocimiento sociológico, es decir, un conocimiento de la sociedad que sea relativamente objetivo, que sea intercambiable, ¿sí? Como cualquier conocimiento científico, que sea verificable. Entonces, a esta situación, a este punto de vista, el egocéntrico, dice, bueno, cae necesariamente siempre en explicaciones que son mítico-mágicas, ¿no? Está muy emparentado con lo mágico, con lo mítico, donde una de las formas que tiene esto de expresarse es poniendo atributos que son humanos a fuerzas de la naturaleza. Eh, en este punto, Elías reelabora o pone en otras palabras algo que ya Augusto Comte, un siglo antes que él, había organizado en las famosas leyes de los tres estadios, donde el primer estadio era el estadio religioso, de pensamiento religioso. Comte rápidamente decía que había tres etapas evolutivas en la historia de la humanidad y de su pensamiento, empezando por, digamos, lo más primitivo era el pensamiento religioso, que a su vez también se dividía en tres etapas. La primera era la fetichista, donde se le ponía a las cosas, se les daba el poder, ¿no? Se veía el poder en las cosas. La segunda era la politeísta, donde las cosas ya se transformaban en seres. Y la tercera era la monoteísta, donde ya no eran un ser por cada por cada cuestión particular, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, que tampoco es que esto surgía de la imaginación de Comte. Comte estaba pensando en los dioses griegos, romanos y de cualquier cultura, ¿no?
panteísmo tenía Venus, que era la diosa del amor, Atenea, que era la diosa de la sabiduría, Zeus, que era el dios del mar. Bueno, en fin, había un dios para cada cuestión relativamente importante. Estaba el de Mercurio, era el dios de los mensajes, de los mensajeros, un dios del hogar, etcétera, etcétera. Todo eso se reúne después de una tercera etapa dentro del primer estadio, que es el estadio teológico, en el monoteísmo, ¿sí? Entonces todo en un solo dios. Y de ese estadio teológico en el cual siglo XXI todavía gran parte de la humanidad está en ese estadio, se pasaba uno segundo, que era metafísica, que era el cuestionamiento de todo lo anterior, porque no dejaba de ser transicional para desembocar en el tercero y definitivo, que era lo que Comte llamaba el estadio positivo, y hoy llamaríamos la forma científica de pensamiento. Entonces, yo digo, ¿por qué les cuento esto de Comte? Para que ustedes vean, cuando lean a Elías, cuál es su fuente, desde dónde reflexiona, desde dónde él habla de lo mítico, teológico, metafísico, usa esos términos, pero que no son despectivos, sino que tratan de ser descriptivos, y dice que efectivamente se le pone a las cosas de la naturaleza potestades que son humanas. Entonces, por ejemplo, las fuerzas naturales destructoras, ¿sí?, vienen a castigar una desviación de una comunidad. Eso es una de las formas. Pero también se puede poner esas cuestiones humanas a cosas, ya no a las fuerzas naturales, sino a fuerzas inmateriales, innominadas, como el destino. Muchas veces se atribuye al destino que a alguien le haya ocurrido tal o cual cuestión. Inclusive es una forma muy práctica de hablar, ¿sí? Decir, bueno, fue el destino. Cuando uno, la verdad, no tiene demasiadas ganas de meterse en los lamentos del otro y rápidamente los cortes, digo, fue el destino, ¿qué le va a hacer? Pero la recurrencia al destino, digo, también, ¿qué es el destino? El destino es una cosa, una fuerza como que tuviese una prescripción ineluctable. De hecho, si uno se apegara fielmente a la idea de destino, la verdad es una vida terrible, porque está todo escrito, ya no hay ningún margen de libertad, ¿sí? Pensar en términos de destino es la forma más terrible de determinismo. Está todo determinado, de hecho sí, está todo escrito. Nadie sabe dónde, ¿sí?, pero vos no te podés correr de eso. Sí, es la forma más determinista de pensamiento. En realidad no es un pensamiento determinista, sino que es una justificación determinista, ¿sí? No es que se piense exactamente, pues si no sería imposible vivir, pero todo se justifica de esa manera, ¿sí? Entonces, es el destino, es Dios, es la mala suerte. Bueno, todas estas formas de pensamiento están ligadas, dice Elías, a lo que es lo que él llama el modelo egocéntrico. Modelo con el que hay que hacer el esfuerzo de romper, de ir un poco más allá. Hoy aprovecho porque, como estoy en mi casa, puedo fumar, no en la clase, no. Dice que hay que la sociología, más bien, donde tiene que poner el foco, la mirada, es en los elementos coactivos de la acción. ¿Qué coacciones me llevan a mí a tomar determinadas, a emprender determinadas acciones? Yo no me muevo libremente por el mundo, por la vida, ¿sí? Nadie se mueve libremente por la vida. Pero las
circunstancias o los elementos condicionantes son en gran medida producto de nuestra propia acción, no como individuos sino como especie, ¿sí? Nosotros nos vamos coaccionando. Es ahí donde dice, bueno, cambia el esquemita, ¿sí? Dice, es necesario pasar a ver las cosas de esta otra manera, ¿sí? Donde el sujeto tiene un conjunto de vinculaciones o no vinculaciones. Ahora vamos a detenernos en eso, ¿no? Un conjunto de vinculaciones o necesidades a ser satisfechas por vinculaciones potenciales o futuras, que son las que van enlazándolo y que van coaccionándolo para que actúe de tal o cual manera. Él ahí usa en la forma de presentación recurre al modelo del átomo, ¿sí? Del átomo en química, cuando se estudia cómo se vinculan los átomos, la explicación es por las valencias, que es decir, la, la falta de equilibrio que tiene un átomo internamente. Ustedes saben que el átomo se equilibra en su carga eléctrica entre la cantidad de protones que son de carga positiva y la cantidad de electrones que son de carga negativa. Tienen la misma cantidad, 4 y 4 por ejemplo, ese átomo está equilibrado y por lo tanto no se vincula. Ahora, cuando a ese átomo le falta un electrón o le sobra un electrón, se va a vincular con otro para equilibrarse, ¿sí? Si le falta un electrón, se va a combinar con otro al que le sobre, ¿sí? Y ahí se une, y ahí se conforma una molécula. Entonces él habla de estas valencias, ¿no? Que él después va a especificar, son distintos tipos de valencias, ¿sí? En algo que es interesante porque roza un poco a los tipos de acción social de Weber. Pero en primer momento dice, bueno, nosotros tenemos una serie de valencias, de necesidades, que es necesario ir satisfaciéndolas. Esas necesidades se satisfacen mediante vinculaciones. Y esas vinculaciones lo que hacen es ir conformando una trama de relaciones, ¿sí? Porque A se vincula con B, B se vincula con H, H con Z y J, J con A y X, ¿sí? Entonces ya armando una trama, él después va a utilizar más adelante la imagen de una red. Lo dice así, ¿sí? Una red, dice, una red no se explica o no se comprende ni por los nudos ni por los hilos, ¿sí? Uno ve el hilo y es un hilo, analiza químicamente el hilo y es un hilo, es algodón o lo que fuere, ¿no? El nudo es una forma de entramado de ese hilo con otro hilo, pero la red es más que un nudo, es más que el hilo o los hilos, ¿sí? La red es una figuración completa, ¿sí? Pero para poder observar la red es necesario tener el concepto. Es como cuando se habla de esta otra figura tan utilizada, que es el árbol y el bosque, ¿sí? Si uno no tiene el concepto de bosque, ¿qué va a haber? Árboles, ¿sí? La diferencia que hay entre un montón de árboles y un bosque es una diferencia conceptual, porque efectivamente el bosque está conformado por árboles. En ese sentido es como la contraposición que él pone entre que él critica entre sociedad e individuo. Él es un crítico acérrimo de eso. Voy a cortar brevemente esto porque voy a hacer videitos pequeños para que no sean muy pesados y poder subirlos rápidamente a la red. Y sigo con la segunda parte.